La historia oficial de la humanidad nos dice que la civilización humana empezó en Sumeria hace unos 4000 a 7000 años antes de Cristo. Sin embargo, hay muchos enigmas y vestigios que apuntan a lo contrario. Y es que, durante años, se han ido encontrando piezas arqueológicas imposibles para su tiempo. A estas piezas se les ha denominado Knowledge Filtering, conocimiento filtrado, Artifacts Hidden History, artefactos de la historia oculta, Impossible Discoveries, descubrimientos imposibles, o con el acrónimo de OPARTS, Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar. Los OPARTS, por el misterio que encierran, han sido considerados por unos como vestigios de civilizaciones muy avanzadas que existieron en nuestro planeta, incluso antes de la raza humana, como por ejemplo los atlantes. Otros afirman que son pruebas dejadas por viajeros en el tiempo, e incluso hay quienes sostienen que se trata de tecnología de visitantes del espacio. El término de OPARTS fue acuñado por el zoólogo americano Ivan Sanderson, haciendo referencia a objetos paleontológicos y arqueológicos encontrados en lugares y en circunstancias muy extrañas, e inclusive imposibles para la arqueología o paleontología tradicional. En resumen, son los objetos que aparecen donde no deberían de estar, y a los que no se les puede dar una explicación razonable a su presencia en donde fueron encontrados. Antes de hablar más sobre ellos, y citar unos cuantos de los cientos que se han encontrado, les comentaré sobre el método que se utiliza para datar las antigüedades, es decir, calcular la edad que ellas tienen. La datación por carbono 14. Esta animación nos muestra cómo es el proceso del carbono 14, técnica desarrollada en 1949 por el Premio Nobel en Química William Levy. En primera instancia, las plantas toman el carbono de la atmósfera. Posteriormente, los animales absorben el carbono cuando comen plantas, o cuando son comidos por otros animales. El carbono se va a los huesos, en donde una pequeña parte de este es radioactiva. Se le conoce como el isótopo C14. Cuando un ser vivo muere, sus tejidos empiezan a perder poco a poco el C14. Cada 5.730 años, su proporción se reduce a la mitad, por lo que la medida máxima que se puede tomar con esta técnica es de unos 35.000 años de antigüedad. Esta medida se toma en un laboratorio. Pero bueno, ¿notaron algo en especial? La técnica del carbono 14 solamente puede aplicarse en material orgánico, es decir, que estuvo alguna vez con vida. Por lo que entonces es imposible que esta técnica pueda aplicarse en rocas, o en cualquier otro elemento fabricado por el hombre, y cuya base no sea algo orgánico. Con esta afirmación comprobamos de entrada que nos están mintiendo o desinformando cuando en las noticias nos dicen que con el carbono 14 supera la antigüedad de algún elemento inorgánico, y eso incluye también a los fósiles, pues en su mayoría superan los 40.000 años de antigüedad y su materia viva original ya se encuentra convertida en roca. Para datar estos y otros elementos, en realidad se utilizan otras técnicas más sofisticadas. Sin embargo, no voy a empezar a nombrarlas. Simplemente quería dejarles esto en claro, pues varios de los OPARTS que han aparecido en público y que dicen haber sido datados con esta técnica, en realidad son una simple farsa. Bueno, los OPARTS pueden ser el resultado de una interpretación errónea, de una pareidolia, de fraudes, de especulaciones, o de incluso de una creencia equivocada en que una determinada cultura no pudo crear un artefacto o tecnología debido a la falta de conocimiento o de materiales necesarios para elaborarla. En fin, les mostraré ahora unos cuantos ejemplos de OPARTS y trataré de darles una explicación, basándome en mi propia lógica y en lo que he leído en varios foros. El anillo Ming. El 16 de diciembre del año de 2008, unos arqueólogos chinos excavaban en una tumba de la dinastía Ming. Allí, encontraron en un sarcófago sellado un pequeño reloj metálico con forma de anillo. Sorprendentemente, en la parte trasera de este anillo está grabada la palabra Swiss, lo que traducido vendría a ser Suiza. Según los arqueólogos, ese sepulcro se encontraba completamente sellado desde hace 4 siglos, pues la dinastía Ming gobernó en China desde el año de 1368 hasta 1644,
Y nos sobra decir que durante esta dinastía no estaban disponibles los relojes. Incluso el país de Suiza ni siquiera existía. Las agujas de este reloj de anillo quedaron marcando las 16. Y claramente este es un hallazgo que nos deja desconcertados. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es que algo así, tan adelantado para la época, llegó hasta ese lugar? Bueno, se han propuesto varias teorías para dar la explicación. Una de ellas fue que el reloj fue llevado hasta la tumba por medio de una inundación. Percátense de su tamaño. Es algo demasiado pequeño, y la tumba no estaba herméticamente sellada, por lo que cabe la posibilidad de que se encuentren agujeros o erosión por todo el lugar, lo que da espacio a otra posibilidad, el que haya sido llevado hasta allí por medio de algún animal. Y es que, después de todo, sabemos que algunas especies de roedores y también de aves gustan de recoger objetos brillantes y llevarlos a sus madrigueras o a sus nidos, aunque, para saber eso, se necesitaría de un biólogo que investigara la tumba y que en su búsqueda muestre signos de que allí había actividad animal. Es una pena que el lugar actualmente se encuentre cerrado. Incluso desde el momento en que apareció el supuesto anillo, no se ha vuelto a saber nada más ni de la tumba ni del objeto, lo que arroja otra posibilidad. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué lo mantienen oculto? Posiblemente sea porque, al igual que como muchos otros OPARTs, son solamente un simple montaje. Puede que el reloj haya sido dejado allí por algunos saqueadores de tumbas. Eso a finales del siglo XIX, pues ese modelo en especial data del año de 1890. También podría tratarse de un fraude, organizado entre el equipo de arqueólogos y la prensa. Otra posibilidad es que sea una estrategia publicitaria. Incluso podría tratarse de una simple broma. Y es que resulta curioso que la hora que quedó figurando en las manecillas del reloj sea prácticamente la misma que aparece en la torre del reloj de la película Volver al Futuro. Juzguen ustedes. El martillo de King Woody. Incrustado en la piedra y al mejor estilo de la espada Excalibur, encontramos el martillo de King Woody, descubierto en el año de 1844 por Sir David Webster en King Woody, Escocia. Después de su descubrimiento, pasó desapercibido por 141 años, hasta que en 1985, el Dr. A.W. Mead de la BGS, la British Geological Survey, es decir, el Servicio Geológico Británico, analizó el artefacto y expresó con asombro sus resultados. La pieza se encuentra empotrada en un bloque de piedra que data de la era mesozoica, entre 360 a 408 millones de años, muchísimos años antes de la supuesta aparición del hombre. Su sola existencia es algo inaudito, y es que desbarata por completo la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, pues esta datación lo ubica automáticamente en la época de los dinosaurios. Sin embargo, hay más. Se observa que su madera se encuentra petrificada, y que la pieza de hierro, a pesar de ser tan antiquísima, no tiene muestras de oxidación. Por último, expresan que el artefacto se encuentra en exhibición en el Museo Antiguo de Edimburgo. Y bueno, ahora analicemos este caso. Hay muchas cosas del relato que no concuerdan. Empecemos con su descubrimiento. Se dice que fue descubierta por Sir David Webster. Pues bien, revisando en la Wikipedia, en su biografía, no habla nada sobre un martillo encontrado en una cantera escocesa. Sin embargo, no nos quedamos allí y seguimos buscando. Encontramos lo siguiente. En un reporte que data del año de 1845, precisamente un año antes del supuesto descubrimiento, hablan de que efectivamente Webster encontró algo en King Woody, pero no fue un martillo, sino que fue un clavo. ¿De dónde salió entonces la versión que habla de que era un martillo? Años después se reportó el descubrimiento de algo muy similar. Informaron que en Rumania, en 1974, descubrieron también un martillo, el cual llamaron el martillo jurásico. Y, curiosamente, si analizamos las dos fotografías, podemos ver que el parecido entre ambos martillos es algo innegable. Y entonces, ¿cuál de los dos es el real? Se supone que sería el que está en el museo, así que nos remitimos al museo y buscamos la exposición de este objeto. ¿Y qué creen? Esa pieza no existe en su inventario y jamás ha estado en exposición. Averiguamos entonces por el doctor que hizo su datación, el Dr. A. Mead, el de la BGS, y tampoco hay registros de esta persona ni referencia alguna.
Así que todo esto sin duda se trata también de un montaje. Las esferas metálicas de Clijsdorp. Clijsdorp es una localidad sudafricana, ubicada en el distrito de Matlosana y fundada en 1837. Se dice que estas esferas metálicas fueron halladas en el año de 1982 por unos mineros en unos sedimentos de pirofilita. Estos sedimentos datan de la era precámbrica, hace unos 2.800 millones de años. Todas presentan una forma esférica y pulida, con una línea recta rodeando el diámetro mayor, frecuentemente acompañada de dos paralelas distribuidas hacia un lado y hacia el otro de la línea central. Debido a la aparente contrariedad entre la edad de la capa geológica en la que fueron halladas y el presunto origen moderno de las mismas, muchos especialistas opinan que las esferas pertenecieron a una civilización de tecnología muy avanzada. Y es que, por la singularidad de su aspecto externo, induce a pensar en que tuvieron un origen artificial. Actualmente son expuestas en el museo local sudafricano. Bueno, la verdad de estas esferas es que no son algo tan fantástico. Primero, les comento cómo fue difundida esta noticia. Efectivamente, fueron descubiertas en el año de 1982, y fue la revista sensacionalista Discourse Magazine la que publicó la noticia, diciendo que estas esferas eran una aleación de ferroníquel y que su composición no se encontraba en la naturaleza. También que tenían una dureza superior a la del acero, según la escala de Mohs, y que incluso giraban por su propia voluntad. En realidad, las esferas vienen de Ottosdal, la cual es una provincia ubicada al noreste de Sudáfrica. Lo otro es que estas llamadas esferas no son perfectas o uniformes. La mayoría ni siquiera son esferas, sino que son una especie de discos más o menos aplanados. De hecho, la ilustración que siempre nos muestran es uno de los especímenes más esféricos y que, como se puede ver, está muy lejos de ser algo perfecto. Las esferas en cuestión se encuentran en el Museo de Geología de Clijsdorp como una curiosidad y van de 0.5 a 10 centímetros de diámetro. Están hechas principalmente de hematita y wollastonina y en ocasiones también de pirita, pero ninguna de ellas está hecha de una aleación de ferroníquel, tal como lo decía la noticia. En realidad se tratan de concreciones, las cuales en el ámbito de la geología son la acumulación de sustancias que son transportadas por el agua y que terminan endureciéndose en medio de las rocas. Por lo general, las concreciones suelen ser confundidas con los fósiles y también con otra serie de estructuras. Los ejemplares de Clijsdorp son un tipo de concreciones llamadas concreciones Kugelsastein y se encuentran en la naturaleza en tamaños de 1 centímetro hasta 9 metros. Con respecto a su dureza, no es mayor que la del acero. Sería de unos 5 en la escala de Mohs, aunque en la noticia decía de que eran una aleación de ferroníquel. Y pues, este no se mide en una escala de Mohs, sino en una escala de Rödtger, la cual es una escala para los metales. Por último, el material del que están hechos, la hematita, es en realidad algo suave. Deja una marca rojiza al tallarla contra algo duro. Más aún, durante miles de años, fue la principal fuente del pigmento rojo que utilizaban los cavernícolas. Ellos la molían y la mezclaban junto con grasa para poder pintar en las paredes de las cuevas. El tornillo de 300 millones de años. En el año de 1996, un grupo de investigadores rusos descubrieron durante una expedición en Chernobyl lo que al parecer era un tornillo fosilizado, incrustado en una roca. Después de analizarlo, llegaron a la conclusión de que tenía entre 300 y 320 millones de años. De nuevo, un objeto extraño que se encontraba fosilizado, y que según su cronología, databa de la época de los dinosaurios. Las explicaciones nos hicieron esperar. De nuevo llovieron las teorías de que eran restos de una cultura extinta y desconocida. Otros argumentaban que eran vestigios de alienígenas que nos visitaron en la prehistoria. Otros, por supuesto, salieron con el clásico de que eran objetos dejados por viajeros en el tiempo. La verdad es que este supuesto tornillo en realidad se trataba de los restos de un tronco de Crinoidea,
un animal marino surgido hace unos 400 millones de años, muy prolífico durante la era del Paleozoico y que actualmente logra sobrevivir en sus formas más evolucionadas. Las cronoideas se aferran al lecho marino mediante una especie de tallo, como si fueran una flor. Entre las múltiples formas que pueden poseer estos tallos, existió una especie muy abundante durante la era prehistórica cuyo patrón fisonómico resulta idéntico al del fósil del tornillo, así que lo que fue considerado como un ópar, en realidad se trataba del tallo de un fósil de hace millones de años. Y bueno, podríamos seguir varias horas hablando sobre los ópars. En realidad es un tema apasionante, mas sin embargo no soy el poseedor de la verdad absoluta. No digo que no existan como una prueba de nuestro enigmático pasado, o de quizás otras civilizaciones, o incluso de visitas de extraterrestres. Mi opinión al respecto es que hay muchos misterios en este mundo, y que quizás con el tiempo sepamos más sobre ellos. La ciencia continuará sorprendiéndonos. Con esto acabamos el video número 6. El próximo tema será otras evidencias. Hay unos cuantos casos más sobre viajeros del tiempo que vamos a tratar. Si les gustó este video, denle pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse al canal. Un saludo y hasta otra.